Estoy saludando a Cristina y estoy viendo su tabla de maridaje. Y la verdad es que es una joya, una joya. Vamos a pedirle en esta entrevista que nos las explique. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. No necesitas presentación. Gracias, Cecilia. Gracias por atender mi solicitud de explicarnos cómo festejar, con qué espirituosos festejar nuestras fiestas patrias. Encantada de estar aquí. A ver, se ha perdido la costumbre del ponche. Yo recuerdo de niña, no tengo claro, muy claro el sabor, pero me acuerdo de niña en la casa de mi abuela que en 28 de julio se servían los ponches. No sé si se recuerdan los famosos ponches, que ya no hay las poncheras. Bueno, yo tengo una ponchera linda. Pero no todo el mundo las tiene. Claro, era de mi abuela con cucharón. Exactamente, pero ya no te regalan ni vas a un sitio y encuentras esa ponchera. Eso es verdad. Y se ha perdido esta tradición que es tan linda. Es linda y además es sumamente grata en estas épocas, en estos días de frío tremendo. Nosotros en Arequipa tomamos ponche de guindas e higos en esta época. Hay de todo. Y hay diana también, que es un ponche de leche de coco. Ese no lo sé hacer, pero son maravillosos. Claro. Extraordinarios. Exacto. Y además cuéntanos de los ponches tradicionales. Bueno, eso se ha perdido, ¿no? O sea, te lo quiero contar, pero si me dices que se consume en 28 de julio, ahora la gente consume todo. Whisky, pisco, vino, etcétera, ¿no? Es verdad. Pero la historia de los ponches en el Perú es muy interesante. Primero que no hay pueblo andino, por muy pequeño que sea, que no consuma ponche. Punto número 1, ¿no? Después, por ejemplo, en 1942, el historiador Buroncle, en sus investigaciones, ¿no? Descubrió que los incas tenían por costumbre en la mañana salir para esperar el sol, ¿no? Cuando sale el sol y saludar, pero expiraban, se ponían las manos y expiraban y de ahí tomaban ponche y también lo hacían al atardecer. Y ponche caliente. Exacto. Como tú dices, calienta. Claro, por ¿no? la época. Exacto. Después, en 1821, San Martín, con su plana mayor, por decirlo de alguna manera, celebró la libertad del Perú con un ponche. Y se llamó el ponche de los libertadores. ¿Y ese ponche tenía pisco? También. ¿Y cuál era la base del ponche? ¿Frutas? Las frutas y la chicha, ¿no? Y después, por ejemplo, las clases más bajas tomaban ponche de leche y las clases más altas decían un ponche a la romana, ¿no? De huevo. Sí. Bueno, lo que dices de los ponches en Arequipa de guinda, bueno, hay de leche, canela, de arroz, de naranja, de habas, de quinoa, de verdad que es innumerable, ¿no? Y todo lo que puede haber en los pueblos andinos, ¿no? Imagínate la cantidad que debe haber. Y algo que sí me parece medio triste, es los ponches de los angelitos. ¿El ponche de los angelitos? Porque ¿Cuándo se tomaba? A finales de 1800, porque si hoy un bebé nace muerto, en la clínica se lo llevan a la morgue, supongo, no sé. A velarlo, claro. No lo velan. ¿No? No, nació, ¿no? Pero antes sí había la costumbre de velarlo. Ah, sí. Que me parece, medio... Porque la madre acaba de dar a luz y claro, ¿no? Y a ese ponche... Y se tomaba un ponche, ahí... Exacto. Y le llamaban el ponche de los angelitos. Y esa es una tradición... Claro, pero ya se perdió... Sí. Fuerte, ¿no? Sí, como que no. Y difícil de explicar también. Sí. Entonces, como ya no existe el velorio de los angelitos... ¿Y en base a qué se hacía ese ponche? Igual puede ser de diferentes frutas, ¿no? Pero ponte a pensar que viene pues desde los incas que saludaban
que recibían al sol y exhalaban en la mañana, en la tarde, San Martín, el de los angelitos, no hay pueblo andino que no lo consuma, la cantidad de ponches que hay, o sea, es parte de nuestra cultura. Claro, y el pisco es el gran consorte del ponche, es el que acompaña el ponche. Claro, ya, es más, le decían en un momento, ¿quién es el que decía? Viene en quechua, le decían punche, porque claro, pues te daba... De allí viene la palabra. El punche, ¿no? Eso dicen los historiadores. Bueno, deberíamos intentar recuperar esa tradición. Pero se ha perdido, pero ni siquiera hay las... ¿Hay recetas? Hay recetas. No, de que hay recetas, sí. Y hay poncheras antiguas, así que habrá que empezar a recuperar. Pero ¿dónde las compras? O sea, y la gente ya no tiene... Y también otra de las razones por las que se ha perdido la costumbre es más o menos por lo mismo que muchos platos de la comida. Bueno, tú eres arequipeña, o sea que conoces perfectamente las picanterías y los restaurantes, y hay platos que demoran horas. Sí, pues. Horas de horas. Que se hacen en 2 días, en 2 etapas. Imagínate. Claro. Entonces, porque claro, había de repente la cocinera en la casa, o dos, inclusive hasta dos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Te compras tu lasaña? La metes al horno, o tus ravioles congelados, o tu pollo a la brasa. Pero eso es, digamos, muy doméstico, pero cada vez estamos cultivando más la gastronomía y la gente se esfuerza para aprender. Sí. Y ahora la verdad es que una mujer de cualquier edad que no tiene algún interés o que no sabe desempeñarse en la cocina, queda un poquito mal. Hombres y mujeres. Totalmente. Pero sobre todo mujeres. Pero muchos platos, ¿por qué no los haces? Porque no tengo 4 horas para hacer... Me encantaría hacerlo en la casa, pero no lo puedo hacer un martes, o de repente sí lo hago, pero un día especial, un domingo, una fiesta, pero no martes, miércoles, jueves, porque trabajamos, no tenemos tiempo. Sí, eso también es verdad. No hay el servicio que antes, o sea, tanta gente que te podía ayudar en la casa. Entonces, el tema del ponche también no es que lo hago en 5 minutos. Claro, ¿no? Entonces, cuando entraron las bebidas... También son 2 días, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, cuando entraron ya las bebidas en botella, los whiskies, los rones... Claro, más fácil era comprarme una botella de whisky, ron, ginebra, pisco, vino, y ya no el ponche. Claro, pues, eso ha sido. Entonces, chico, en vez de 2 días... agarro mi botella, y eso hizo también que bajara el consumo de los ponches. Claro, y la producción. Exacto. Y bueno, y en este nuevo consumo, ¿cuál es la tradición? ¿El chilcano, el pisco sour? ¿Con qué se brinda el 28? ¿Con lo que uno quiera brindar? Con todo. ¿O con todo? Con todo, o sea, realmente... Pero un pisco sour es algo que yo creo que sí se impone, muy peruano, ¿no? Sí. A mí me provocó un pisco sour, por ejemplo, el 28, sí, de todas maneras. Personalmente, yo sí no elegiría un whisky. No. Me gusta el whisky, pero, no sé, de repente estoy muy metida en el tema del maridaje, del momento pero 28 de julio es un momento... Claro, peruano. Por supuesto. Entonces, o un pisco sour, un chilcano, o un pisco solo... O un capitán. O un capitán, una algarrobina. ¿Cómo se hace el capitán? Es como el Manhattan. El Manhattan es bourbon con vermú. El bourbon es el whisky... Con vermú rosso. Exacto. ¿Y el bourbon capitán? es el whisky americano. El capitán es con pisco. Es pisco y... vermú. Vermú rojo. Exacto. Entonces sí tomaría un cóctel peruano, ¿no? ¿Y le pones una cereza al capitán o no? A mí se me gusta con la cereza. Con una cereza. Sí, a pesar que no me la como, Porque no como mucho dulce, pero sí me gusta... Claro. Como que es parte de... Sí, pues. Es como el martini que no venga con aceituna. Claro. Por más que no te comas la aceituna, O hay algo que cebollita. falta. O cebollita, ¿no? Exacto. ¿Y el chilcano cómo lo haces, Cristina? Bueno, con Canada Dry, a mí me gusta con 5 cubos de hielo. Mucha gente me dice que mucho hielo, pero bueno, cada uno... Es tu receta. Y yo soy
poco de uvas Italia, Torontel, Moscatel, que son más aromáticas, pero en el caso del Chilcano sí me gusta ¿Con Italia? Sí, con la Italia, me encanta. Mientras que el pisco sour sí lo hago me gusta con acholado. Con acholado. Con acholado. Pero ojo, ahora hay acholados. Hace 15 o 17 años era muy difícil ir a un bar y que te encontraras una botella de acholado. Tú le tenías que decir al barman si realmente querías un acholado, ¿me puedes acholar? ¿Y cómo se achola un pisco? Qué bueno, qué bonito. Enséñanos. No había la botella del acholado y le decías, bueno, tienes quebranta y tienes Italia. Mezcla 3-1, tú lo vas probando y dices, ok, esta es la mezcla que a mí me gusta. Entonces tú misma te estás acholando tu pisco y con eso haces tu pisco sour. Y te podías pasar ahí, no sé, era entretenido estar con el barman, ¿no? Un poquito más de Moscatel o Italia o un poquito más de quebranta. No sé, eso lo hacía hace 15 años, ¿no? Ahora ya... Pero lo pueden hacer en casa. De pronto no hay un acholado en casa, pero sí hay un Italia quebranta y hay un Italia. Quebranta. Y entonces uno, ¿cuánto más o menos? ¿3-1? ¿2-1? Depende de lo que te guste. 2-2, dependiendo de cómo te Exacto. Guste. Eso es lo bonito de acholarnos. De acholarlo. Me encanta. ¿No? De ir mezclando y diciendo, bueno, esto me gusta más, lo quiero con más aroma, lo quiero con menos aroma, con más estructura, la quebranta te da más estructura. Simpático hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Es un tipcito que pueden hacer en 28 de julio. Todos. Que se acholen Vamos a acholar su propio pisco para hacer su pisco sour o su chilcano. O nuestro capitán. O nuestro capitán o lo que ¿Qué pisco prefieres para el capitán? Para el capitán, quebranta. Quebranta y, sí, quebranta. Vermut. Exacto. O sea que hay ya varias recetas. Nadie tiene pretexto. Todo el mundo tiene que brindar el 28 de julio. Todos. Que brindar. Pero qué bonita la historia, ¿no? De los extraordinario, me ha encantado la historia de los ponches. Y que no hay un solo pueblo andino, por muy pequeño que sea, que no tenga su ponche. Que no tenga su ponche, exactamente. A mí me encanta el ponche. Vamos a hacer un día de estos días una recetita, vamos a conseguir una recetita. De todas maneras, gracias Cristi. No, gracias por Cecilia, venir. Feliz 28. Igualmente. Felices fiestas. Igualmente y para todo el mundo. Exacto, y salud. Y salud, además. Muy bien, vamos a un corte. Y ahora vamos a regresar con el maridaje que Cristina siempre alienta. Vamos a volver, con el chef Claudio Meneses. Vamos a conversar con él sobre los platos con los que podemos celebrar. Pero también, y con el frío que hace en estos días, vamos a hablar con él sobre sopas, chupes, patascas y parihuelas. Regresamos.